Muy buenos días, mis amados. Dios les bendiga. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y les envío mis bendiciones y también la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tema a desarrollar en esta mañana está relacionado con estos versículos de la Escritura. Por favor, acompáñenme al libro de Hechos, en el capítulo 1, leemos el versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por favor, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el otro registro bíblico que deseo compartir es en el libro de Lucas, en el capítulo 24, leemos el versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Tres registros de la palabra de Dios nos habla de algo que los apóstoles recibirían dentro de no muchos días. Ese algo es definido de tres maneras diferentes. En primer lugar, seréis bautizados con Espíritu Santo. En segundo lugar, recibiréis poder. Y por último, enviaré la promesa de mi Padre. En estos registros bíblicos se aplica un axioma matemático que dice que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Lo que queda más que claro es que los apóstoles y luego todos los que creyeran en el Señor Jesucristo recibirían poder. La palabra griega que se usa es dunamis, que luego de allí sale la palabra dinamita. Ahora bien, ese poder que los apóstoles recibirían es un poder potencial. ¿Qué significa poder potencial? Que el poder está allí latente, pero solo actúa cuando la persona comienza a ejercerlo. Es como la dinamita. Allí encerrado dentro de ese tubo existe un tremendo poder potencial, pero ese poder no va a manifestar hasta que alguien lo active. Otro ejemplo que siempre suelo poner es el de la batería de un auto. Allí está encerrada la energía necesaria y suficiente para que se prendan las luces, suene la bocina y arranque el motor, pero no se activará hasta que alguien lo ejecute. Ahora bien, deseo dejar en claro algunos puntos que durante muchos años, por no decir cientos, se enseñaron de manera incorrecta. En primer lugar, ¿por qué se les pidió a los apóstoles que esperaran? Porque eso que ellos recibirían todavía no estaba disponible. Era necesario que se cumplieran todos los tiempos y los pasos dispuestos por Dios para que se hiciera disponible. Ustedes saben que para recibir algo de Dios, primero debe estar disponible. También en el mundo natural ocurre lo mismo. ¿Por qué no usabas celular hace 30 años? Porque no estaba disponible. Ahora, luego que estuvo disponible, ¿es necesario esperar? Claro que no, porque Dios ya lo hizo disponible. Solo tienes que cumplir los requisitos y recibes. ¿Tienes que esperar hoy para recibir la señal de WhatsApp en tu celular? Para nada. Solo debes contar con el aparato que reciba dicha señal. Hasta el día de hoy se enseña en las iglesias que debes esperar para recibir Espíritu Santo. ¿Esperar qué? Cada creyente renacido ya recibió Espíritu Santo cuando confesó con su boca que Jesús es el Señor y creyó en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Eso es todo. Segundo, y el tema muy importante, es que los creyentes no reciben Espíritu Santo con mayúscula. Eso es imposible,
porque Dios es espíritu y Dios es santo, y ningún ser humano podría resistirlo. Cada uno de nosotros recibe, recibió o recibirá el don de Espíritu Santo, que en definitiva, como ya lo dije, es poder potencial espiritual, es la promesa del Padre y es ser bautizado en Espíritu Santo. Todo esto es la simiente incorruptible, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, es el sello de que somos hijos de Dios. En definitiva, es poder para entonces ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Acá está la prueba de lo que les acabo de compartir luego del tremendo sermón de Pedro. Observen lo que ocurrió. Por favor, acompáñenme al libro de Hechos, en el capítulo 2. Les exhorto a que lean todo el contexto. Yo solamente voy a citar un par de versículos. Y comenzando a leer desde el versículo 37 dice: después de este tremendo sermón de Pedro, que todo el pueblo se había agolpado en el templo al escuchar lo que había ocurrido, por eso les digo que lean el contexto, al oír esto, o sea, al oír el sermón que Pedro había expresado, que había predicado, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice eso la palabra. Eso es un invento de estructuras religiosas. La palabra de Dios dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don de Espíritu Santo. Porque para vosotros, versículo 39, es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Remarqué la palabra don para que se vea claramente que no se recibe Espíritu Santo con mayúsculas, y la expresión del Espíritu Santo significa que ese don proviene del Espíritu Santo, que es Dios. ¿Se entiende? Que el don que recibimos viene de nuestro Padre Celestial, que entre otras cosas es poder espiritual, es simiente, es sellado, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a hacer un rápido pantallazo para que nosotros veamos y comprendamos en qué consiste el poder que Dios nos dio. Eso está bellamente relatado en el libro de Corintios, en el capítulo 12, y comenzando a partir del versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 7, por favor. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Vieron que cambió? Ya no estamos hablando de dones ni de ministerios, estamos hablando de manifestaciones. Y dice que a cada uno le es dada la manifestación para provecho. ¿Qué significa la palabra provecho? La palabra provecho significa beneficio, que te deja algo cuando vos operás esa manifestación. Eso es el concepto de provecho. Fíjense, versículo 8. Porque ¿a qué se está refiriendo? A este provecho es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Para otro provecho, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y para otro provecho, fe por el mismo Espíritu. Y para otro provecho, dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Se van dando cuenta? Versículo 10. Para otro provecho el hacer milagros, y para otro provecho profecía, y para otro provecho discernimiento de espíritus, y para otro provecho diversos géneros de lengua, y con otro provecho interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como lo vengo expresando desde el primer momento, la palabra otro se refiere al provecho. Cada manifestación genera un provecho o fruto distinto para el que la opera y también para el que recibe. Es lo mismo que con la batería del auto. Si yo prendo las luces, obtengo un provecho. Si toco la bocina, consigo otro provecho. Y si arranco el motor, obtengo otro provecho o beneficio.
pero todo se genera desde la energía única de la batería del auto. ¿Se dan cuenta? De la misma manera como lo expresa el versículo 11. Dice así: pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Saben lo que se ha enseñado durante años? Que es como Dios quiere. No es así. No es como Dios quiere, sino como el creyente quiere o como el creyente tiene la capacidad de creer para recibir. Si yo quiero, toco la bocina. Si yo quiero, prendo las luces. Y yo lo decido, arranco el motor. Es tan fácil entender estos textos como sumar 1 más 1. Yo tengo el control sobre el espíritu que Dios me dio, y ese espíritu tiene 9 manifestaciones, que las acabamos de enumerar. Miren, según el listado que da la palabra de Dios, se pueden agrupar a estas manifestaciones en 3 grandes grupos. El primer grupo es las manifestaciones de inspiración, que son la palabra de profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Luego existen las manifestaciones de información, que son los ojos y los oídos de la iglesia, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Y por último, las manifestaciones de poder o de impartir fe de una manera extraordinaria, o sea, espiritual, no la fe humana, sino no la capacidad humana de creer con nuestra mente, sino una capacidad de creer de una manera extraordinaria, que ya es espiritual. Eso se llama manifestación de creencia o también manifestación de fe, como la traduce la Reina Valera. Dones de sanidades y milagros. La única razón por la que en esta manifestación se le llama dones de sanidades es porque cada vez que yo oro por vos, o tú obtienes un don de sanidad. Yo puedo orar por tu hígado, y entonces Dios te sana de tu hígado. Pero dentro de un mes oro por el dolor de rodilla, y entonces tienes otro don de sanidad. ¿Se entiende? No son dones, son manifestaciones del don. Esa es la gran confusión que ha ocurrido en este campo del Espíritu Santo. Ahora bien, todas las manifestaciones son importantes, todas son necesarias y todas cumplen una función específica. Pero a mi entender, el fundamento, el cimiento de este poder espiritual es el hablar en lenguas, mucho en nuestra vida privada de oración. ¿Por qué razón el hablar en lenguas es tan fundamental? Mire, la palabra de Dios lo muestra claramente. Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios, capítulo 14, y comenzando a leer el versículo 2, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En este momento yo estoy hablando en lenguas. Yo no entiendo lo que hablo, pero yo sé por la palabra de Dios que lo que yo estoy hablando es lo que Dios me da que hable por medio del Espíritu, y hablo misterios. Yo le estoy hablando a Dios y Dios me está respondiendo. Con Dios estamos hablando secretos divinos. Así funciona el hablar en lenguas, en mi vida privada de oración. Versículo 4. El que habla en lengua, lo pongo entre paréntesis la palabra extraña, eso no hace falta. Todo el mundo que habla en lengua habla una lengua extraña que puede ser humana o angelical, como dice la palabra. Asimismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Y ya vamos a ver la explicación del uso correcto de las manifestaciones, sobre todo el tema del hablar en lenguas, que ha sido degradado y denigrado por falta de entendimiento. Este contexto es mal enseñado en las iglesias, porque muchas veces dicen que el hablar en lenguas no es importante, que es más importante el profetizar, pero se olvidan de algo. ¿Dónde es más importante? En la iglesia. ¿Y por qué y para qué es más importante profetizar en la iglesia? Para que el otro que está escuchando tu profecía sea edificado. ¿Se dan cuenta? Así funcionan las manifestaciones. Mi exhortación es que lean 1 Corintios 12, 13 y 14. 1 Corintios 12 habla sobre el poder que Dios nos dio. 1 Corintios 13 habla que esa
esas manifestaciones, ese poder, se energiza en el amor de Dios, en la mente renovada en manifestación. Y 1 Corintios 14 muestra cómo se deben usar esas manifestaciones en la reunión de creyentes. Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios, capítulo 14, el versículo 5 dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Pregunto, ¿la voluntad de Dios cuál es? ¿Que hablen en lenguas? Está clarito, ¿no es cierto? Así que quisiera, dice Pablo por revelación, que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. ¿Por qué? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, el hablar en lenguas con interpretación en la iglesia viene a ser lo mismo que la profecía en la iglesia. Eso es lo que está queriendo decir la palabra, y eso es lo que dice: no hagamos interpretación privada. Dice, a no ser que las interprete. Y después vamos a ver por qué, porque vamos a seguir leyendo este contexto. Y otra de las terribles enseñanzas incorrectas que se han enseñado en la iglesia es que uno habla en lenguas, Juan, y Manuel interpreta. Por favor, eso es ridículo. Eso no es sabio. Porque yo les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que Manuel tuvo un evento el sábado porque se casó su hermana, y entonces al día siguiente no fue a la iglesia. Porque se durmió, no es porque no haya querido ir. Se durmió, estaba agotado, se acostó muy tarde y se durmió. Resulta que Juan Juan habla en lenguas, pero Manuel, que interpreta, no está. Por lo tanto, no se puede interpretar. Ya le he mostrado de que cuando dice otro se refiere al provecho, no a otra persona. Cada persona tiene un don y 9 manifestaciones que vamos a operar según nuestro creer. Yo creo que está disponible operar las 9 manifestaciones. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Fíjense, solo con este versículo se demuestra la mala enseñanza de las manifestaciones en la iglesia. Claramente Pablo por revelación lo explica cuando dice: hablen en lengua, pero en la iglesia deben interpretarlas o profetizar para que la iglesia, es decir, la reunión de creyentes, reciban edificación. ¿Se lo puede explicar más claro? Sí, ¿saben que sí? Miren cómo lo explica Pablo. 1 Corintios 14 y comenzando a leer el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Se dan cuenta? Versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones o asuntos espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, versículo 13, el que habla en lengua, pida en oración poder interpretarla. ¿Qué es pedir en oración? Es creer. Crea para interpretarla. Versículo 14, porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Versículo 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros,
Pero en la iglesia, en la reunión de creyentes, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Ahora yo les pregunto, si Pablo, el gran apóstol de la iglesia, dice que él hablaba en lenguas en su vida privada de oración, mucho hablo en lenguas más que todos vosotros, ¿cuánto más nosotros que todavía no llegamos a ser un Pablo? ¿No? ¿Qué les parece a ustedes? Fíjense el versículo 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, o sea, a las personas que están bien instruidas, sino a los incrédulos, a las personas que no están instruidas. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si alguno se cree, dice el versículo 37, profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. En este maravilloso capítulo, que yo por razones de dinámica lo acorté, Pablo por revelación explica cómo se deben operar las manifestaciones, el poder que Dios nos dio en la iglesia. La pregunta del millón es ¿por qué los creyentes no hablan en lenguas? ¿Por qué no operan todas las manifestaciones del don del Espíritu Santo? ¿Por qué no operan el poder dado por Dios? Porque fueron ocultadas. El adversario de Dios se encargó de nublar el entendimiento de pastores, ministros y predicadores, y pocos saben y conocen con profundidad esta área que es fundamental para el éxito de nuestro andar cristiano. Y pregunto, ¿por qué es fundamental? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Fíjense, por favor, acompáñenme al libro de Efesios capítulo 6, comenzando a leer desde el versículo 10, dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pregunto, ¿cuál es entonces la voluntad de Dios? Que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo voy a estar fuerte espiritualmente si no hablo en lenguas? Si no opero la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritu, que son los que me dan la información necesaria y suficiente para saber cómo actuar. Y también fe, sanidades y milagros. ¿Cómo voy a estar fuerte si no tomo todas las herramientas espirituales que necesito para enfrentar al enemigo? Debemos anhelar los asuntos espirituales porque son nuestras herramientas. Dios nos dio el don de Espíritu Santo no porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos. Es tan importante este tema, es tan fundamental, que Dios se tomó el trabajo de dejar por escrito varias veces en su palabra. Veamos algunas citas de la palabra de Dios de qué tan importante es manifestar el don que Dios nos dio. Por favor, acompáñenme al libro de Hechos, en el capítulo 2, y comenzando en el versículo 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron llenos? Los 12 apóstoles. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Muchas veces yo suelo preguntar en una clase, ¿quién habló? ¿Saben lo que me contestan? El Espíritu Santo. Y no es lo que dice la palabra. La palabra dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Los apóstoles hablaron. Ahora, lo que hablaron es según el Espíritu Dios les daba que hablasen. Eso es lo que quiso decir la palabra y eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió cuando estos 12 apóstoles recibieron el don? Lo manifestaron. ¿Cómo lo manifestaron? Hablando en lenguas.
Vamos a ver otro registro bíblico, por favor. Hechos, capítulo 8, comenzando en el versículo 17. Entonces, vuelvo a decir, tienen que leer el contexto para entender de qué se trata. Pedro y Juan van a Samaria y por revelación, o sea, información, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, imponen las manos y recibían el Espíritu Santo. La palabra recibían es la palabra griega lambano, que significa recibir en manifestación. Cuando vio el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba, lambano, manifieste el Espíritu Santo. Yo les pregunto, la Biblia no dice que esa gente de Samaria habló en lenguas. Ahora yo les pregunto, ¿qué vio Simón? ¿Qué fue lo que vio Simón? Que inmediatamente cuando lo vio, él dijo: dame a mí ese poder para que cualquiera yo le imponga las manos, ellos también reciban Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Manifiesten. Acuérdense que la palabra que se usa es lambano. Dice: para quien yo impusiera las manos, reciba, manifieste el Espíritu Santo. Como yo les explicaba, en la Biblia se usan dos palabras griegas para recibir. Una es dekomai, que es cuando las personas reciben de manera subjetiva o espiritual el don, en este caso el don del Espíritu Santo, que es como la mayoría de los creyentes actuales. La mayoría de los creyentes ni saben que han recibido el Espíritu Santo, y mucho menos conocen de las 9 manifestaciones y que ellos pueden operar las 9 manifestaciones. Y después, como yo les explicaba, el otro uso de la palabra recibir es lambano, que es recibir en manifestación, cuando yo manifiesto lo que tengo adentro. Miren, quisiera que me acompañen, por favor, al libro de Lucas, en el capítulo 1, y comenzando a leer desde el versículo 39, dice: en aquellos días, cuando María recibe la revelación de que iba a ser la mamá del unigénito de Dios, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, que era su prima. Versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Acá la palabra llena es otra palabra griega que también significa lleno hasta desbordar, que es la palabra griega plefot, llena hasta desbordar. Y eso es lo que ocurrió. Ella fue tan llena de ese don que desbordó. Y lo expresa en el versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura, Juan el Bautista, saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Qué manifestación operó Elizabeth? La manifestación de profecía. Ella profetizó, declaró lo que estaba en su corazón, declaró lo que Dios le estaba enviando por medio de la conexión del Espíritu Santo. Hay muchas personas que no saben o desconocen que 7 manifestaciones del Espíritu Santo ya estaban disponibles en el Antiguo Testamento, como lo podremos verificar. Entre ellas, la manifestación por inspiración de profecía, que fue lo que realizó Elizabeth, prima de María. Ahora bien, en esos tiempos, el Espíritu Santo era dado, pero de manera condicional, porque ellos no eran hijos, ellos eran siervos. Y ese espíritu se podía perder, como le ocurrió al rey Saúl, y hay otros ejemplos en la palabra de Dios.
Cuando toda la obra redentora de nuestro Señor fue completa, allí se agregaron dos más, el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. Y dicho don ya fue dado como simiente incorruptible. En esta administración, cuando confesamos y creemos, no somos más siervos de Dios, porque Él nos adopta y nos convertimos en sus hijos. Siempre que una persona o grupo de personas renacieron del Espíritu de Dios, hablaron en lenguas. Hablar en lenguas es la manifestación en el mundo de los cinco sentidos de la realidad interna y de la presencia del don del Espíritu Santo que está dentro nuestro. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por último, chicos, para ir cerrando, quiero compartirles este contexto que está en el libro de Hechos, en el capítulo 10. Vuelvo a insistir con el tema, lean todo el contexto. Y comenzando a leer desde el versículo 34, dice: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Versículo 43, Pedro comienza a predicar sobre Jesucristo. Y en el versículo 43 dice: De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y el versículo 45, fíjense lo que dice: Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también, acá la clave es la palabra también, sobre los gentiles se derramase el don, no dice el Espíritu Santo, dice el don proveniente de Dios, que es Espíritu y que es Santo. ¿Y por qué se dieron cuenta ellos que los gentiles habían recibido el don de Espíritu Santo? Versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Es maravilloso este contexto, cómo derrumba la mentira de que para ser salvo te tienes que bautizar en agua. Esta gente no se bautizó y recibió el Espíritu Santo en manifestación, porque ellos hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Cómo puede ser que predicadores y pastores puedan decir que el hablar en lenguas no es importante si acabamos de leer que cuando hablamos en lenguas magnificamos a Dios? Que cuando hablamos en lenguas nos edificamos espiritualmente, que cuando hablamos en lenguas hablamos secretos divinos con Dios. Y una de las cosas que quiero remarcar es que los fieles de la circuncisión se quedaron atónitos de que también, acá la clave es la palabra también. ¿Saben por qué? Porque ellos reconocieron que los gentiles estaban manifestando lo que ellos habían manifestado un par de años atrás. Y no lo podían creer. No lo podían creer. Dice, no podían creer que los gentiles también, porque ellos todavía no habían entendido el plan de salvación de Dios. Por eso, este hablar en lenguas es señal de que Dios está trabajando en tu vida. Señal para ti, señal para los que te oyen, señal para la iglesia, señal para los incrédulos. Chicos, hay más registros bíblicos que hablan de la importancia de operar todas las manifestaciones del Espíritu, que yo, por razones de hacer una enseñanza corta y dinámica, no la puedo citar en estos momentos. Pero si realmente, y lo vuelvo a remarcar, si realmente deseas convertirte en un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, debes tomar todas las herramientas que Dios te ha dado, que Dios te dejó, para que puedas hacer el trabajo que Dios te encomendó. Por tanto, procura con diligencia aprender y ser un experto en estas áreas. Debes hablar en lenguas, debes profetizar, debes operar todas las manifestaciones. Te invito a que acudas a nuestra academia y aprende, por medio del seminario La Abundancia de Dios, cómo operar y recibir y en manifestar todas estas operaciones y todas estas manifestaciones.
Deseo que esta enseñanza sea una exhortación para que hagas la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en la academia y también el próximo domingo. Que Dios te bendiga y nos vemos. Chao, chao.